Esta historia te enseña cómo vencer la pereza en el corazón de nuestras tierras, donde el sol besa los campos y el viento susurra antiguas leyendas. Se cuenta la historia de dos hermanos. Es un relato que nuestros abuelos nos contaban para enseñarnos que la vida, como la tierra misma, recompensa a quienes la trabajan con amor y castiga con indiferencia a quienes la abandonan. Escuchemos con el corazón abierto, pues en esta sencilla historia yace una profunda verdad. Había una vez, en un valle fértil abrazado por montañas imponentes y ríos de aguas cristalinas, dos hermanos que heredaron de su padre una generosa porción de tierra. Aunque compartían la misma sangre, sus espíritus eran tan distintos como el día y la noche. El mayor se llamaba Fabián. Era un hombre de carácter sereno y alma trabajadora. No necesitaba de muchas palabras, pues prefería que el lenguaje de sus manos hablara por él. Cada amanecer lo encontraba ya en el campo, con la azada al hombro, transformando con disciplina el legado de su padre en una promesa de futuro. El menor era Pancho, un joven de corazón soñador pero de manos perezosas. Su mente era un campo fértil para las grandes ideas, pero su cuerpo rara vez encontraba la energía para sembrarlas en la realidad. Ambos recibieron su parte de la herencia con la misma esperanza de forjar un porvenir próspero. Pancho, recostado en la hamaca que había colgado entre dos árboles robustos, hablaba sin cesar de sus visiones. «Algún día, hermano», exclamaba, «mi finca será la más bella del valle. Tendré una casa de piedra, corrales llenos de animales y cosechas tan abundantes que no sabré dónde guardarlas». Pero sus palabras, hermosas y llenas de color, se las llevaba el viento, pues nunca lograban viajar desde su boca hasta sus manos. Fabián, en cambio, no hablaba de grandes futuros. Se dedicaba a construirlos, día a día. Se levantaba con el primer canto del gallo, araba la tierra, sembraba con esmero, reparaba la humilde choza que había heredado y, poco a poco, con la constancia del agua que moldea la piedra, transformaba lo poco en mucho. Justo en el lindero que separaba ambas fincas, se alzaba un imponente hormiguero, un microcosmos de actividad incesante. Miles de diminutas hormigas marchaban en hileras perfectas, entrando y saliendo de su ciudad subterránea, cargando hojas, semillas y pequeños tesoros que la naturaleza les ofrecía. Cada atardecer, antes de que el sol se ocultara tras las montañas, Fabián se detenía a observarlas. Se maravillaba de su organización, de su disciplina. Aquellas criaturas, sin jefe ni capataz que les diera órdenes, preparaban con una diligencia admirable su sustento para el duro invierno que se avecinaba. Pancho, al verlo, soltaba una risa burlona. «Hermano, qué simple eres. ¿Cómo puedes perder tu tiempo mirando a esos insignificantes insectos?» Pero Fabián, con su calma habitual, respondía, «Pancho, en estas pequeñas criaturas hay una enseñanza más grande que ellas. ¿Acaso no recuerdas la sabiduría antigua que nos enseñó el abuelo, aquella que viene de los proverbios? Ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Pues aunque no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento». Pancho bufó con fastidio. «Va. Siempre con tus proverbios, Fabián. Esas hormigas son esclavas de su propio trabajo. Siempre corriendo, siempre cargando. ¿Y para qué tanto esfuerzo? La vida es para disfrutarla, para soñar, no para sudar todo el día como esos bichos». Y recostándose más en su hamaca, añadió con desdén, «Tú te pareces a ellas, hermano. Siempre tan ocupado, siempre tan serio. Yo quiero vivir como un hombre libre, no como una hormiga». Fabián lo miró, y en su voz no había regaño, sino una profunda tristeza. «Hermano, confundes la libertad con la negligencia. Y la sabiduría antigua también nos advierte sobre eso. ¿Hasta cuándo, oh perezoso, has de dormir?
¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Pancho apenas abrió los ojos, velados por el sueño. Puro dramatismo, Fabián. El verano es largo y el sol generoso. Ya habrá tiempo para trabajar. Y con esas palabras, se entregó de nuevo al sueño, mientras el sol seguía su curso y las hormigas, incansables, continuaban construyendo su futuro. Con el paso de los meses, la diferencia entre las dos fincas se hizo tan evidente como una cicatriz en la tierra. En el campo de Fabián, la vida brotaba en cada surco. Hileras de maíz se erguían altas y orgullosas, las plantas de frijol se enredaban prometiendo abundancia y el trigo se mecía con el viento como un mar dorado. Su choza, que al principio parecía frágil, ahora estaba reforzada con madera y tejas firmes. Cada día añadía algo nuevo, un pequeño corral, una cerca para proteger sus cultivos, un cobertizo para sus herramientas, siempre limpias y ordenadas. La finca de Pancho, en cambio, parecía un retrato del abandono. La maleza crecía sin control, ahogando cualquier intento de vida. Su casa se deterioraba, con goteras que lloraban en los días de lluvia y grietas que serpenteaban por las paredes. Pero Pancho, desde su hamaca, seguía soñando en voz alta. Un día, hermano, mi finca será la más hermosa. Tendré caballos y una casa con balcones. Ya lo verás. Fabián, con una sonrisa paciente, le respondía, los sueños son el mapa, hermano, pero el trabajo es el camino que nos lleva a ellos. Un sueño sin acción es como una semilla guardada en un cajón, nunca dará fruto. No basta con imaginar la cosecha, hay que sembrar con diligencia. Un día, la curiosidad pudo más que la pereza, y Pancho se acercó al hormiguero que tanto despreciaba. Se agachó y observó el ir y venir de las hormigas. Vio cómo cargaban granos que duplicaban su tamaño y soltó una carcajada. ¡Qué tontas! Trabajan sin parar. ¿Para qué tanto esfuerzo? En ese instante, una de las hormigas se detuvo y, por un segundo, a Pancho le pareció que lo miraba fijamente. Fue como si en el silencio de esa diminuta criatura, una voz ancestral le hablara directamente al alma, este humano desperdicia lo que nosotras más valoramos, el tiempo. Tiene fuerza, tiene tierra fértil, y lo deja escapar. Nosotras, sin su razón, sabemos que la abundancia no se encuentra, se construye. El que no siembra en el verano, cosechará hambre en el invierno. La pobreza no nace de la tierra estéril, sino del corazón perezoso. Pancho sintió un escalofrío. Se levantó, riendo para disimular su extraña sensación. Vaya, hasta las hormigas me miran raro, dijo en voz alta, mientras se alejaba. El verano comenzó a despedirse. La luz del sol se hizo más suave y las noches más largas. Las primeras nieves tiñeron de blanco las cimas de las montañas, un anuncio silencioso de que el tiempo de la abundancia llegaba a su fin. Pronto, la tierra se volvería dura y estéril, y solo quien hubiera guardado en su despensa podría sobrevivir. Y entonces, el invierno llegó. Llegó con toda su crudeza, con un viento helado que arrancaba las últimas hojas de los árboles y cubría los campos con un manto de escarcha. En la casa de Fabián, el fuego crepitaba en el hogar. El aroma a pan recién horneado y a sopa caliente llenaba la estancia. Tenía leña de sobra, granos en sus vasijas y la paz en su corazón. Su trabajo le había dado no solo sustento, sino también calor y seguridad. Pero en la choza de Pancho, el invierno era un enemigo cruel. El viento se colaba por las grietas, helándole los huesos. Su estómago rugía de hambre. Lo poco que había sembrado sin cuidado se había agotado en las primeras semanas. Temblando bajo sus mantas rotas, por fin, comprendió.
Fabián me lo advirtió, se lamentaba en la soledad. Las hormigas me dieron el ejemplo y yo me burlé. Pensé que el mañana siempre estaría ahí, pero el mañana nunca llegó, y ahora estoy pagando el precio de mi pereza. El hambre y el frío se hicieron insoportables. Con el corazón encogido por la vergüenza, pero empujado por la necesidad, Pancho tomó una decisión. Caminó con pasos débiles sobre la tierra helada hasta la casa de su hermano. Tocó la puerta con manos temblorosas. Fabián abrió. Al ver a su hermano, con los labios morados por el frío y los ojos hundidos por el hambre, su corazón se conmovió. No había rencor en su mirada, solo compasión. «Entra, hermano», le dijo con voz suave. Lo sentó junto al fuego, lo cubrió con una manta cálida y le ofreció un tazón de sopa caliente y un trozo de pan. Con lágrimas en los ojos, Pancho habló. «Me equivoqué, hermano. Pensé que la vida era solo soñar. Me reí de tu esfuerzo, de tus consejos. Y ahora mírame. No tengo nada». Fabián se sentó a su lado. «Lo que sientes ahora, Pancho, es la cosecha de la pereza. El invierno de la vida no perdona a quien no sembró en el verano. Dime, hermano, ¿qué sembraste tú?» «Nada», respondió Pancho con la voz rota. «Solo sembré excusas y perdí mi tiempo». «La pobreza, hermano», continuó Fabián, «rara vez llega de golpe. Se acerca despacio, disfrazada de, mañana lo hago, de, un rato más de descanso. Y cuando te das cuenta, ya te ha robado el pan y el abrigo. Pero siempre hay esperanza. La verdadera riqueza no es tener mucho, sino saber construir con lo que se tiene. La vida recompensa al diligente y castiga al perezoso. ¿Vas a ser menos sabio que una hormiga? No, hermano. Nunca más, respondió Pancho con una nueva firmeza en su voz. Prometo que cuando la primavera regrese, mis manos aprenderán el lenguaje de la tierra. Me ganaré mi pan con el sudor de mi frente. Eso quiero escuchar, dijo Fabián, poniendo una mano en su hombro. Porque la verdadera pobreza no está en los bolsillos vacíos, sino en el espíritu perezoso. El día que venzas a la pereza, ese día, hermano, empezarás a ser verdaderamente rico. Pancho pasó el resto del invierno junto a Fabián, aprendiendo no solo a sobrevivir, sino a valorar cada grano de trigo, cada leño en el fuego. Cuando la primavera volvió a vestir el valle de verde, Pancho regresó a su finca. Pero ya no era el mismo hombre. Se levantaba con el sol, trabajaba con una energía que nunca supo que tenía y, por primera vez, sintió la alegría profunda que nace del esfuerzo. Con los años, las dos fincas florecieron y los dos hermanos se convirtieron en hombres prósperos. Pero la mayor riqueza no estaba en sus tierras ni en sus graneros. Estaba en la lección que habían aprendido, que la abundancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de construir con la disciplina, el trabajo y la sabiduría de mirar a las criaturas más pequeñas para aprender las lecciones más grandes de la vida. Que esta historia, nacida de la sabiduría de la tierra, sea una semilla en su corazón. Que nos recuerde cada día que el futuro no se sueña, se construye con las manos y con el alma. Si este relato ha encontrado un lugar en su espíritu, les invito a compartirlo, para que su mensaje de esperanza y esfuerzo llegue a otros corazones. Suscríbanse para seguir nutriendo el alma con historias que nos conectan con lo más profundo de nuestra humanidad. Que la paz y la prosperidad florezcan en sus vidas.